Hola, en esta lección aprenderemos cómo trabajar con volúmenes de información un poco más grandes que generalmente vienen empaquetados en archivos del tipo CSV, que significa archivos separados por comas. Comencemos. Nos encontramos en la época de los datos. Estos datos se suben al Internet cada vez con mayor frecuencia y es así como, por ejemplo, los gobiernos, como el gobierno de Chile, publican repositorios con datos como datos.gov.cl, desde donde podemos obtener información relevante para algún tipo de estudio. Por ejemplo, la Biblioteca del Congreso también publica datos abiertos de todas las leyes de la República. El Ministerio de Educación también publica la base de datos, por supuesto anonimizada, de matrículas en educación superior, de titulados. Hay gran cantidad de información en Internet que podemos procesar utilizando todo el poder de Excel. Estos archivos se entregan generalmente en formato .csv, lo que significa archivos de texto separados por coma, como se puede ver aquí en la imagen, un nombre, pero que está el apellido, coma, el nombre. Entonces queremos aprender a trabajar con estos archivos que son fáciles de encontrar en Internet y que contienen mucha información. Los pasos son descargar, abrir el archivo, hacer algún proceso de limpieza de datos si es que es necesario, transformar ese texto en columnas, guardar en archivo en formato de Excel, porque originalmente viene en archivo formato .csv, y finalmente ya en Excel procesar con todo lo que necesitemos realizar. Vamos a trabajar con un archivo descargado de Internet que presenta la ejecución presupuestaria de Chile en el año 2020, el mes de julio. Este archivo fue obtenido desde este sitio, que es el sitio datos.gov.cl, y que se puede descargar o explorar aquí directamente. Nosotros al descargar obtenemos un archivo en formato CSV. Yo lo voy a guardar en mi computador y al momento de abrirlo nos vamos a dar cuenta que ese archivo se ve de esta forma que tenemos acá. ¿Sí? Es un archivo en formato de texto separado por algún carácter que normalmente decimos separado por coma, pero puede ser cualquier carácter, un punto y coma, un tabulador, etc. Si yo analizo brevemente este archivo, tiene 44 registros, 45 filas en total. Yo veo también que está incluido los puntos para indicar miles, lo cual puede ser un problema, ¿sí? Porque en Excel eso se va a considerar de una forma distinta a numérica, ¿sí? Porque tiene un texto con 2 puntos. Así que yo primero voy a hacer un proceso de limpieza utilizando buscar y reemplazar. Voy a buscar el punto y lo voy a reemplazar por nada. Y voy a realizar ese reemplazo en toda la hoja electrónica. Entonces fíjense que hice un pequeño proceso de limpieza previo antes de transformar esto en columnas, ¿sí? Lo siguiente que voy a hacer en este archivo CSV es seleccionar el texto en el menú datos, dependiendo su versión. En mi versión se va al menú data, texto a columnas. Texto a columnas. Normalmente utilizamos la opción delimitado por, porque son campos que están delimitados por un carácter, y en este caso está delimitado por un punto y coma. En mi versión se escribe semicolon, para separar cada una de las columnas. Voy a dar terminar. Y fíjense cómo ahora sí podemos obtener cada uno de los textos en columna. Si nosotros le aplicamos a esto un formato, muy brevemente, por ejemplo, un formato de tabla, como vimos en los videos anteriores, que en este caso, en esta versión se encuentra en el menú data, perdón, table, aquí. Entonces le aplicamos un formato y muy rápidamente conseguimos una tabla procesada de manera más sistematizada. También le voy a aplicar un formato de tipo pesos, ¿sí? Y finalmente lo que no debemos olvidar es guardar esta información en formato Excel, porque si usted se fija, aquí arriba todavía estamos trabajando con un archivo en formato CSV. Así que si yo guardo, me indica que se va a guardar en un formato que no tiene todas las funcionalidades de formato, sino que es un archivo sencillo en tipo texto separado por comas. Así que yo voy a cancelar y voy a guardar como, siempre dependiendo su versión, lo voy a guardar en formato Excel, .xlsx. Ese es el formato Excel en el que trabajamos los libros
de cálculo. Y en ese caso, este archivo ya queda guardado en formato Excel, así que yo puedo aplicar todas las funcionalidades que presenta este software como suma, promedio, etc. Muchas gracias.